Wow, chicos, vean esto, qué hermoso. Wow, suena reggaetón. Saludos a todos desde una de las provincias más desconocidas y desfavorecidas en tema de población del territorio español. Mi segunda vez, la provincia de Guadalajara, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, tierra del Quijote. Esta provincia, muchachos, está salpicada por numerosos castillos y torres vigías que servían para defender y marcar el territorio. La primera misión de este viaje es intentar llegar a uno de esos castillos. No es cualquier castillo, no es uno más. Y lo vamos a hacer navegando por las aguas de este maravilloso río. El río Tajo, que nace en los Montes Universales y desemboca en Portugal, en el Océano Atlántico. ¿Qué les parece el entorno? Divino. Únanse a Gasti en una aventura más, en este inicio en Piragüini. Ahí vamos. Vamos, mi gran amigo. Hey, ¿cómo están, chicos? Soy amigo, no huyan. ¡Ja! Aquí es perfecto. Esto es lo que estaba buscando. Un embarcadero con acceso fácil al río. Muy bien. Pongamos la piragua en marcha. Un día perfecto para navegar por el río. Una tranquilidad mundial en este lugar. Ahí vamos. Esto es muy lindo, chicos. Escuchen la tranquilidad de este lugar. Vean esta casita con su embarcadero propio. No sé cuánto tengo para llegar hasta el castillo, pero rememos. Tienen buenas casitas aquí con sus propias lanchitas, ¿eh? Es una maravilla esto acá. Muy bien, estas cosas pueden pasar. Esta es la situación. No voy a poder llegar al castillo. Por lo menos hoy. Me he equivocado. Ese embarcadero está bastante lejos. Y aparte he salido un poco tarde. No me va a dar el tiempo para llegar y después volver nuevamente. Tengo que buscar un embarcadero por acá que esté más cerca. Pero eso no nos va a frenar. Lo voy a intentar mañana nuevamente. Eso vamos a hacer. Lo vamos a intentar mañana nuevamente. Aún así no estoy decepcionado con el día. Es un día perfecto, un día hermoso en este río. Lo intentaremos mañana. Eso haremos. No sé realmente qué es este tremendo edificio junto al río Tajo. No sé si es un palacio, si es un hotel, si está abandonado. Vamos a echar un vistazo. Acá hay otra casa también monumental. Abandonada aparentemente también. Tiene que ser un antiguo balneario, seguramente. Ahí también hay otro edificio enorme. Este no es el castillo que tenemos como misión, pero es un viejo conocido. Uno bueno también de los grandes. El castillo de Sorita de los Canes. Está en reforma, inhabilitado el acceso. Y este es un pueblo muy chiquito y muy coqueto. Sorita de los Canes. Vean la inmensidad del castillo. Es más grande que todo el pueblo.
Han colocado las banderitas. Son las fiestas del pueblo esta semana. El pueblo está de fiesta. Este es uno de los pueblos de Guadalajara que se sale totalmente de las rutas convencionales turísticas. La última vez que estuve aquí hace mucho tiempo, esto estaba cerrado por el COVID. Ahora tengo la suerte de que está abierto. Eso es lo bueno de poder volver. Es una excelente área recreativa, con los sauces llorones, mesitas para hacer picnic. Y hoy tengo el lujo que lo tengo para mí solo. Vamos a tomar un baño. Sí, si el plan A falla, siempre tendremos un plan B. Este es mi plan B. Un baño al finalizar el día en el río Tajo, en este hermoso y recóndito pueblito de la provincia de Guadalajara. Esto es un placer. Este es el río por el que volveremos a navegar mañana. Vean la hoja cómo corre hacia allá. Evidentemente el nacimiento del río está en aquella dirección, en los Montes Universales, y corre hacia allá, hacia Portugal. Cuando yo salí del embarcadero estaba remando contracorriente, pero no importa porque a la vuelta tendré otra vez el río a favor. Vean chicos, Almonacid de Zorita en fiestas, ya tenemos el cartel preparado. Esta es la puerta o una de las puertas de entrada al pueblo. Aquí voy a hacer noche. También pueblos profundos de la provincia de Guadalajara. Pueblos profundos de la España vaciada. Vean qué serenidad, caminar por estas calles. Echemos un paseo. Pertenece a la comarca de la Alcarría. Un pueblo para perderse en la provincia de Guadalajara. Iglesia de Santo Domingo de Silos, del siglo XV. Vean qué puerta que tiene, con este arco decorado. El escudo que se ve ahí a la izquierda es de la monarquía castellana, época de los Reyes Católicos. Y el que se ve ahí a la derecha es de la Orden de Calatrava. Por aquí tenemos el ayuntamiento. Esta es una muy linda plaza. Acá hay una fuente también muy buena. Y este personaje que está aquí, no sé quién es. ¿Alguien lo sabe? ¡Wow! Vean qué lindo esto, chicos. También deben ser las fiestas por acá. Está bien el pueblito. Tiene bastantes servicios. Un par de restaurantes, un supermercado, un hotel, el hostal donde me estoy alojando yo, que es el hostal Los Arcos. Pagué 33 euros la noche, bien económico. Un buen lugar para descansar. Hoy es un nuevo día, chicos. Espléndido también. Vamos a intentar nuevamente llegar a Castillini. Ahí vamos. Solamente el Tajo y nosotros, navegando por los meandros de este hermoso río. El embarcadero finalmente ha sido el mismo. No he encontrado uno más cerca, pero juega a mi favor el tiempo. Esto es maravilloso. Esas paredes son bastante escarpadas. Espero que para acceder al castillo no sean así, si no se me va a dificultar.
Hay algunas playitas aquí al margen del río, si quisiera parar a descansar un poco. Cielo totalmente despejado. Temperatura máxima para el día de hoy, 32 grados. Y una leve brisa que hace que el día sea menos pesado. El castillo misterioso, chicos. No es misterioso aquí en esta provincia, se conoce. Pero quizás un gran desconocido para muchos. No por la importancia histórica, ni por la arquitectura, sino por la ubicación en la cual está. Allá lo tenemos. ¿Se puede apreciar? ¡Wow! Majestuoso. Ahí vamos, Castillini. ¡Wow! Estos bracitos son un motor ahora. Ese es nuestro objetivo. Desde este punto, desde todos estos puntos, es impenetrable. Voy a tener que seguir bordeando el río para ver si tengo alguna entrada más fácil. ¡Wow! Es espectacular. Si tenemos la posibilidad de subir, seguramente me va a decir: qué bueno que viniste, Gasti. Me tienen aquí abandonado y perdido, y no se dan cuenta que yo domino todo el Tajo desde la altura. Me encanta. Tengo que encontrar algo por acá. ¡Wow! Vean lo que son esos cortados, chicos, de la montaña. Y este aquí. ¿Por dónde puedo subir? ¿Por dónde puedo subir? No sé si ha sido la mejor opción. El problema no es subir, el problema es bajar después. Eso lo veremos después. Aquí estamos. Permítanme tomar un leve respiro. El castillo abandonado de Anguix, del siglo XII. Fue el rey Alfonso VI el que donó estas tierras a Martínez Ordóñez, que construyó este castillo en el año 1136 para dominar los límites del Tajo. Y vaya que sí los dominaba. Queda muy poco del castillo. Pero chicos, esta no es solo una de las mejores vistas de la provincia de Guadalajara, sino una de las mejores vistas de España, desde la cima de este castillo. ¡Wow! Impresionante. Eso es un foso. Y aquí también. Esto es lo que quería. Apreciar una de las mejores vistas de España.
Castellini d'Anguix. ¡Wow! Qué bueno que vinimos y que llegamos. Adiós, Castellini d'Anguix. Seguirás dominando el Tajo, lo que tus ruinas te permitan. Estos son los paisajes de la Sierra Norte de Guadalajara. Acá hay una serie de pueblos con una arquitectura bastante singular. Vamos a visitar alguno de estos pueblos y vamos a descender por esta carretera que es fantástica, está alucinante. Es súper estrecha, tiene mucha curva, mucha pendiente y tiene un paisaje muy lindo. Hay que tener precaución porque suelen haber desprendimientos en los laterales con estas rocas. Imagino que en invierno tiene que ser un poco más complicado conducir por acá, pero es una ruta ideal para moteros. Así que si son moteros y están viajando por aquí, por la Sierra Norte de Guadalajara, pasar por esta ruta que está buena, está desafiante. Hay que tenerle respeto, eso sí, mucho. Vamos a descender y visitar uno de estos pueblos de la Sierra Norte. Ahí vamos. Ahí tenemos un motero. Es una carretera muy vistosa, con un paisaje rocoso así, muy lindo. Este es el puente. Y se llama la Muralla China de Guadalajara, que me imagino que le han puesto este nombre por las construcciones que tiene la carretera en el costado, esos bloques de piedra individual que simulan a una muralla. Estos pueblos son llamados los pueblos negros de la Sierra Norte de Guadalajara y son conocidos por sus construcciones de arquitectura negra. Qué soledad de pueblo también. Bueno, son pueblos también que tienen muy poca población y se pueden visitar muy fácilmente porque están muy cerca unos de otros. Este es Campillo de Ranas. Lo que caracteriza a estos pueblos son las construcciones de su casa, con esta piedra local, que es la pizarra, tanto en la fachada y en los techos de las casas. Lo que le da un aspecto oscuro y distintivo. Un paseo en solitario. El silencio solamente interrumpido por el ladrido de ese perro. Esta tradición arquitectónica se originó en el siglo XIX, cuando se empezó a utilizar la pizarra local para construir viviendas y edificios agrícolas. La pizarra no solo le proporciona aislamiento térmico a las casas, sino que también se adapta muy bien al entorno montañoso de la región. ¡Qué callecini esta! La verdad que hoy se agradece dar un paseo
silenciosamente por estos pueblos. En chancletas, no más, tranqui. Después de la paliza de ayer, fueron más de 4 horas de remo. Y estoy molido. Y aparte que no estoy acostumbrado a la piragua. Y esa piragua inflable tampoco es tan rápida como las de fibra y cansa bastante. Un dato que no les proporcioné es que el río por el cual navegamos ayer, el río Tajo, es el río más largo de la península ibérica, compartido por 2 países, España y Portugal, con un poco más, creo, de 1000 kilómetros. No el más largo de España, que es el Ebro, pero sí el más largo de la península ibérica. Me destrozó el Tajo, literalmente. Y bueno, al que quiera Tajo, como dice el dicho, que le cueste. Estamos llegando a otro pueblo negro. Dicen que uno de los más lindos. Valverde de los Arroyos. Me ha costado un buen ratito llegar, ¿eh? Estaba bastante aislado. Y a simple vista está en un entorno natural privilegiado. También rodeado de montañas. Tengo mi palo de senderismo. Vamos a hacer una nueva ruta aquí. Por lo que puedo ver, en las construcciones de la casa, en esta la piedra no es tan negra como en el otro. Tiene una mezcla más de entre negro y dorado. No es tan oscura la piedra como en el pueblo anterior que estuvimos. ¿Vamos conmigo? Vamos, vamos. ¿Quieres ser mi perro pastor? No, no quiere. Bueno, con estos cajones de manzana es evidente que hay muchos manzaneros por acá por la zona. Buena manzana, ¿eh? Están grandes. Manzana roja y verde. Este pueblo es como un santuario en el medio de la montaña. Vean el paisaje de las montañas. ¿Y este palo súper alto? ¿Alguien sabe qué es? Parece que sea para las fiestas, ¿no? ¿No será como el palo enjabonado? Que se enjabona o se pone aceite y la gente trepa o le ponen algo ahí arriba. Pero está muy alto, ¿eh? Para trepar hasta ahí arriba. Pero puede que sea así. Miren qué canchita que tiene el pueblo. Césped natural, grande, buenos arcos con red. Jugar un picadito acá. Es un lujo. Y allá tiene otra más chiquita. Este camino que parte desde el pueblo, entre frutales, lleva a unas cascadas, que son las chorreras de Despeñalagua. Un camino bastante sencillo. Unos 40-45 minutos. No sé cómo estarán de agua porque no ha llovido mucho por acá. Pero echemos un vistazo. Ahí vamos. Ahí están las chorreras. Bueno, no están en su esplendor de caudal, pero acá hay agua. Y esas rocas parece que estuvieran esculpidas con las manos. Esto con bastante caudal tiene que ser muy lindo de ver.
Una linda vista desde acá. Todas esas rocas parece que estuvieran esculpidas con las manos. Y aquella piedra que está arriba de esa roca parece que la hubieran puesto a pulso y arriba. Increíble.